Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este su programa Fe y Razón. Es un programa que llevamos para dedicarle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, tocando temas de análisis histórico, científico, filosófico y teológico sobre la base de la palabra de Dios. Hoy, como siempre, en los miércoles de análisis de temas que tienen que ver con el discipulado de las naciones, está con nosotros el arquitecto Luis Sena. Y vamos a seguir la serie de capítulos que tienen que ver con el cristianismo y desarrollo humano integral. Y en esta ocasión vamos a tratar la ética del desarrollo. Un tema interesante, ¿no? Entonces, inmediatamente le damos la bienvenida y la bendición a nuestro querido hermano, el arquitecto Luis Sena. Adelante. Muy buenos días, Carlos, y a todos los televidentes. Sí, dándole continuidad a nuestro concepto del desarrollo humano integral, que debemos recordar que en programas anteriores hemos hecho la propuesta de que el discipulado de las naciones de la Gran Comisión en Mateo 28 no es más que el relanzamiento en el Nuevo Testamento del mandato cultural de Génesis 1, 27 y 28. En otras palabras, el propósito, las buenas intenciones de Dios para los seres humanos y la creación están resumidos en la iniciativa de desarrollar el potencial de la creación en armonía con el Creador. Entonces, en este sentido, en la Biblia tenemos diferentes pasajes que apuntan en esa dirección, pero hemos utilizado como tema base el mandato cultural, porque se da desde el inicio en Génesis, indicando las buenas intenciones de Dios para los seres humanos. Ahora bien, el modelo que Dios creó, la maqueta para el desarrollo humano, la describió en el libro de Deuteronomio, dándole las indicaciones al pueblo de Israel en la tierra prometida para que modelaran las buenas intenciones de él para todos los seres humanos y todas las naciones, no solamente para Israel. Israel era la muestra, era el modelo. Y si leemos en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, leemos: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Es decir, el bienestar físico, espiritual, social, económico y político de la nación de Israel o de cualquier nación está condicionado al cumplimiento de la ley de Dios, de los principios éticos que la palabra de Dios presenta. Entonces, la idea de la ética del desarrollo es una propuesta de un autor llamado Darrell Miller en su libro Discipulando Naciones, y que nos estamos haciendo eco de ella porque él resume este concepto. Básicamente es la aplicación de la cosmovisión judeo-cristiana a la vida real. Debemos recordar que la sabiduría de la Biblia no es para hablarla, sino para vivirla, para encarnarla en los sistemas sociales, para que el conocimiento de la gloria de Dios se manifieste. No solamente el conocimiento de la gloria de Dios que está para salvación en la Biblia, sino el conocimiento de la gloria de Dios de una manera integral que se encuentra en la creación. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, el desarrollo humano busca que el conocimiento de la gloria de Dios que ya está en la creación se manifieste. O sea, que tiene como objetivo último a Dios, no a los seres humanos. El desarrollo de la creación y de la sociedad
beneficia a los humanos cuando se dirige hacia darle gloria a Dios, aplicando sus principios de sabiduría. Ese es el marco introductorio, ¿verdad?, de la ética del desarrollo, que es una serie de 12 principios que vamos posteriormente a desarrollar, que actúan como una brújula que guía la actividad cultural de los seres humanos hacia el bienestar descrito por el concepto bíblico de shalom, o paz, o bienestar integral, que resume la ética judeocristiana respecto del bienestar humano y es un concepto más alto, más completo que el concepto desarrollo que utilizamos en el vocabulario común. Así es, arquitecto. Bueno, entonces, cuando usted en la introducción menciona que no es simplemente predicar el evangelio, sino vivirlo para estructurar una ética fuerte en la sociedad, estaríamos hablando que esto iría más allá de la predicación, pero poniéndola en práctica en la sociedad. Es decir, todo cristiano no solo debe circunscribirse en la única forma de establecer el evangelio, sino que también debe de vivirlo y mostrarlo a la sociedad en cuanto al manejo de establecer una estructura social, vamos a decir así. No solo predicar, sino actuar conforme a ello. Es que es algo obvio y natural que todo mensaje que tiene una capacidad, bueno, todo principio, inclusive mercadológico, un producto que tú creas en tu empresa, no es nada más el anuncio, la publicidad. Si no está objetivamente disponible el producto o el servicio a través de los canales de distribución del mercado, tú no tienes nada. Tú lo que tienes es un anuncio. Y un anuncio no satisface las necesidades de los seres humanos, sino el producto. ¿Cuál es el producto del cristianismo? La transformación de las personas por el reino de Dios y sus sistemas sociales. El anuncio de esa realidad no es esa realidad. Es el anuncio. Ahora bien, el anuncio de un producto es importante para posicionar el producto en la mente del consumidor y en el conocimiento del mercado. Pero el producto tiene que estar ahí. Entonces, el producto del evangelio son vidas de personas transformadas. Si la vida de los cristianos no refleja el mensaje del evangelio, el mensaje se cae. Por ejemplo, en la misma ilustración, si un producto de una empresa no cumple los estándares que anunció en su publicidad, las ventas se van a caer porque no satisfizo las expectativas de la publicidad. Si la predicación del evangelio no viene acompañada de personas transformadas que reflejan las virtudes de esa predicación, la vida de los cristianos tumba la predicación, y eso es lo que ha estado pasando. No tenemos suficientes cristianos que son una evidencia tangible de la expectativa que el mensaje del evangelio produce. Arquitecto, ¿y cuáles serían esos puntos evidenciables para que uno pudiera decir, bueno, aquí estamos caminando por buen camino, independientemente de que leemos la palabra de Dios, nos apegamos a la ética que ella dice o tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero ya en términos de proyección de un cristiano en la sociedad sobre esa ética, ¿cuáles evidencias pudiéramos ver? Bueno, en primer lugar, hay que verlo en el sentido individual. El reino de Dios empieza en lo individual, con la regeneración, y luego a través de la santificación impacta la vida de las personas, sus sistemas sociales, y eso impacta la cultura, los valores y luego las prácticas ya sistémicas. Entonces, lo primero es, y continuando con la conversación inicial, es que el evangelio debe ser modelado
en la vida, en las obras y en las palabras de los cristianos, no exclusivamente en las palabras. El evangelio no es mágico como los ensalmos y la brujería, que solamente por recitarlo cumple su efecto. No, tiene que ser modelado porque es un sistema de vida alineado a los propósitos de Dios, que cumple los propósitos de Dios. Entonces, una ética de bienestar humano que conduce a las buenas intenciones de Dios puede ser resumida en lo que estamos llamando la ética del desarrollo, que tiene 12 principios generales organizados en 3 categorías. La categoría espiritual o metafísica, si aplicamos un vocabulario de la filosofía, la categoría del factor humano o social y la categoría del factor de la creación. Es decir, podemos del mundo, es una visión del mundo espiritual correcta, una visión correcta de los seres humanos y una visión correcta sobre la mayordomía de la creación. Entonces, dentro de esos 3 renglones tenemos una serie de principios que vamos a detallar. El primer grupo de principios tiene que ver con un entendimiento apropiado y una acción y un sistema de vivir respecto de Dios y el mundo espiritual, es decir, la persona de Dios y la creación que Él ha hecho. El primer factor es que el universo que Dios creó es eminentemente personal, porque es un reflejo de la naturaleza trinitaria de Dios. En la creación, el aspecto relacional, personal, tiene prioridad sobre el aspecto material. Las personas son más importantes que las cosas. ¿Por qué? Porque Dios reflejó su naturaleza relacional, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el universo que Él ha hecho. Por lo tanto, la comunicación, la comunión, las relaciones son más importantes que los bienes materiales. De ahí que las sociedades que minimizan el aspecto personal y exaltan lo material, como Occidente posmoderno, o las sociedades animistas tradicionales, que exaltan lo material como si fuera imbuido de espiritualidad y por lo tanto la adoran y menosprecian el concepto personal, entonces se mantienen en la pobreza. Ambas son éticas de pobreza. Bueno, cuando volvamos después de esta primera pausa, arquitecto, vamos a continuar entonces desarrollando el desarrollo humano integral, ¿no? Viéndolo a la luz de la palabra del Señor, como usted siempre nos trae el análisis, centrándonos sobre la base del discipulado de las naciones. Y vamos a seguir entendiendo cómo se va desarrollando esta ética desde el punto de vista de la palabra de Dios. Así que continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el arquitecto Luis Sena, nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, para continuar la serie de capítulos que hemos estado realizando sobre la base del cristianismo y el desarrollo humano integral, y en esta ocasión analizándolo desde la ética del desarrollo. Adelante, arquitecto Luis Sena, con su disertación. Bien, entonces vimos el primer principio. El universo es personal porque refleja la naturaleza personal trinitaria del Creador. El segundo principio, necesario para un bienestar humano integral de acuerdo a las Escrituras, es entender que dentro de la metafísica o la trascendencia del universo, el universo es eminentemente moral. Fue diseñado para funcionar de acuerdo a valores absolutos del bien y del mal. Valores absolutos que son objetivos. Y por lo tanto, hay descripción del bien absoluto y del mal absoluto. Y eso es un reflejo de la santidad del Creador y ha sido revelado en las Escrituras para que nosotros los humanos lo conozcamos. Entonces, sí existen estándares absolutos y han sido revelados por el Creador. Apartarse de esos estándares es cosechar pobreza, miseria, decadencia, violencia, opresión. Alinearse con los principios del bien revelado en las Sagradas Escrituras es entonces alcanzar o acercarse al shalom de Dios, al bienestar de Dios. La negación de los absolutos, de verdades absolutas, dentro de la cultura moderna, posmoderna de Occidente, no es más que el camino del empobrecimiento de Occidente. Debemos recordar que la pobreza es integral, no es nada más material. Se puede vivir en una profunda pobreza en medio de las riquezas materiales más grandes. Por eso es que la famosa Madre Teresa, cuando visitó Nueva York una vez, luego dijo que nunca había conocido un lugar con tanta pobreza como Nueva York. Y eso, que ella servía a los pobres de Calcuta en la India. Ella se refería a pobreza espiritual, a pobreza relacional. Esa ambición materialista empobrece a los seres humanos, y eso es una consecuencia de la negación de los absolutos morales de la palabra de Dios, que le dieron origen al bienestar de la civilización de Occidente, pero que han decaído por apartarse y por negar esos principios. Arquitecto, aquí en este segundo segmento usted toca tres principios: o el universo como personal. ¿A qué usted se refiere en este primer punto, arquitecto? El universo es personal. A lo que describimos, que el universo refleja la naturaleza personal, trinitaria de Dios. Eso lo explicamos hace un rato. Luego, ahora estamos en el número 2, que el universo es eminentemente moral, es decir, que ha sido creado para responder beneficiosamente al concepto del bien, y que el mal produce una disfunción en el funcionamiento del universo. Es decir, que hay una clave moral que lo organiza. Correcto, correcto. Es decir, el universo, centrándose básicamente en la creación de Dios, de esa conciencia dada al ser humano, pues entonces es lo que hace moral el universo. Porque cuando decimos el universo es moral, nos estamos direccionando a la creación del Señor en los seres humanos. ¿Estoy en lo correcto, arquitecto? No, a la naturaleza de Dios expresada en la totalidad del universo, tanto en los seres humanos como en la creación. Por eso es que la separación de los humanos de Dios a causa del pecado produjo una distorsión en la creación completa,
porque la creación nada más funciona bien bajo los estándares morales de la santidad de Dios. Excelente explicación, arquitecto, excelente, porque en mi caso, cuando siempre debatimos el tema de la moral y la ética, siempre nos concentramos solamente en el desarrollo cognitivo de la conciencia humana, ¿no? El ser humano es un ente moral, por lo tanto, crea condiciones éticas o leyes sobre la base de la ética, pero desde esa conciencia moral. Entonces, usted da el marco general correcto, porque precisamente las Sagradas Escrituras nos indican que toda la creación gime por el pecado, por culpa del pecado. Por lo tanto, ahí hay una consecuencia moral para todo. Eso es un muy buen punto, arquitecto. Porque el universo refleja la santidad de Dios, que es moralmente absoluta hacia el bien. En otras palabras, el bien es la clave para el bienestar de la creación y de los seres humanos. Y ese bien es absoluto y ha sido revelado en las Escrituras. Así también el mal absoluto existe en la desobediencia y rebeldía de la criatura hacia su creador. Bueno, arquitecto, entonces, ¿en qué punto nos estamos quedando también? El tercer punto, el universo inteligible. Sí, el tercer factor para una ética del desarrollo integral en la dirección de Shalom es entender que la creación de Dios es inteligible, es racional. Dios con racionalidad la creó. Por lo tanto, sus principios pueden ser conocidos, reproducidos y utilizados para una buena mayordomía a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través del arte, a través de la educación. Y los cristianos y la tradición judeo-cristiana ha entendido eso. Por eso es que el mundo ha llegado al nivel de desarrollo que ha llegado, por la influencia del cristianismo, primero de la cosmovisión judeo-cristiana desarrollada mayormente por el cristianismo, porque el judaísmo era preparatorio de las bendiciones de Dios a todas las naciones de la tierra a través del cristianismo. Tiene su origen en la cultura judía, pero se desarrolla según las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, ese es el máximo nivel de desarrollo que la humanidad ha alcanzado. Quiere decir que un desarrollo sostenido y sostenible de los humanos tiene que entender que se lleva cultivando el potencial de una creación que es de naturaleza racional. Y esta filosofía de la ciencia fue la base para el desarrollo de la ciencia moderna y de la tecnología moderna. El ateísmo contemporáneo no hubiese producido los niveles de desarrollo científico y tecnológico que la humanidad está desarrollando hoy en día. Lo que pasa que lo ha secuestrado. Es decir, es como un producto que tú lo tomes y le quites la etiqueta y le pongas tu propia etiqueta cuando no fuiste tú que lo produjiste. Eso es lo que la cultura moderna y posmoderna de Occidente ha hecho con los frutos del discipulado que el cristianismo ha realizado desde el siglo I en la cultura de Occidente. De hecho, arquitecto, ese tercer punto ahí es fundamental entender de que el universo verdaderamente es inteligible, y de hecho es una de las quejas que la cosmovisión materialista opone ante las escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo deja claro en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 del versículo 19 al 21, o más todavía, pero del 19 al 21 da una concepción general de lo que el Señor nos muestra para darnos a entender de que realmente la creación es inteligible, es decir, el universo. Porque de lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, arquitecto. Entonces, en ese párrafo, podemos decir que hay una declaración universal
de la identidad del universo para poderlo entender, es decir, un universo inteligible, porque Dios no lo dio de esa manera. O sea, nosotros podemos entender el universo, su funcionalidad, leyes físicas, con las constantes en las cuales el universo se desenvuelve conforme a la voluntad misma del Señor. O sea que precisamente eso queda bastante claro ahí, arquitecto. Sí, sí, porque Dios es racional y creó un universo racional y creó criaturas racionales para que puedan conocerlo a Él a través de escudriñar la racionalidad de la naturaleza. Por lo tanto, el cristianismo es eminentemente promotor de la investigación, de la ciencia y de la tecnología. Un cristianismo que no promueve la educación, la ciencia, la tecnología, es un cristianismo desfasado, disfuncional, no alineado a los principios de las Escrituras. Así es, arquitecto, pero también, bueno, principalmente los que tienen esa visión materialista siempre ponen esa queja, a pesar de que tienen las evidencias frente a sus ojos, ¿no? Independientemente de no ir a la Biblia, todo lo que dice la Biblia conecta con esa realidad de que vivimos en una creación inteligible, que no somos fruto del azar, es decir, la funcionalidad misma del cuerpo humano, ya hablamos de los parámetros del universo, y aún ellos entendiendo eso y en su plena conciencia, de forma, vamos a decir, filosófica y ética, ellos reconocen que si no hubiesen esos principios sobre la base de esos parámetros, de que el universo es entendible y que de manera entendible no puede ser fruto de algo casual o por azar, pues cuando uno le presenta eso desde la palabra de Dios, es como que ellos quieren hacerle un rechazo a algo que es evidentemente cierto. Entonces, es bastante obvio, ¿no?, que en esos 3 puntos, los 3 puntos que usted ha explicado, arquitecto, se fundamentan muy sólidamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es lo que la ética del desarrollo llama el factor metafísico. Es decir, tener una metafísica correcta, tener un entendimiento de las realidades sobrenaturales correcto. Sin esa plataforma no es posible hacer un discipulado bíblico de las naciones. Entonces, luego tenemos el factor humano o social, que tiene varios principios. Y el primero es que la vida humana es sagrada. Y es sagrada porque los seres humanos somos criaturas naturales con una especialidad, portadores de la imagen y semejanza del Creador. Eso nos separa y nos pone por encima de la creación natural, del resto de la creación natural, como animales y plantas y medio ambiente. Somos parte de la naturaleza, pero somos una creación especial, con una dignidad especial que no nos es otorgada por los gobernantes ni por los poderosos de la tierra, sino que cada ser humano la trae producto de la vida originada en el Creador. Así es. Bueno, cuando volvamos después de esta próxima pausa, arquitecto, para que usted siga desarrollando este tema, porque desde el punto de vista de la ética es muy interesante, ¿no? Nos da muchas verdades bíblicas centradas para que nosotros podamos entender el desarrollo humano integral a la luz de la palabra de Dios. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook
Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano el arquitecto Luis Sena, como siempre trayéndonos el análisis de una serie de capítulos que se centran sobre el discipulado de las naciones desde el cristianismo y desarrollo humano integral, hoy tocando la ética del desarrollo. Arquitecto, nos quedamos en una parte muy importante y muy delicada. La vida es sagrada. Y eso, dentro de la ética social, eso está siendo muy atacado en estos tiempos, arquitecto. Continúe dándonos ese punto tan importante. Claro, porque esto indica que la vida humana es sagrada. Quiere decir que las buenas intenciones de Dios para el bienestar de los seres humanos es que preserven la condición sagrada de la vida. La vida humana debe ser protegida y debe ser resguardada, no simplemente luchando contra la amenaza de la cultura de la muerte que se ha proyectado en Occidente producto del ateísmo. Eso va contrario completamente a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la vida humana, su preservación es el principal factor para sociedades que producen bienestar. Cuando se atenta contra la vida humana, y no solamente la vida humana, por ejemplo, en el aborto o la eutanasia, no tener apropiadas normas de seguridad en el transporte, por ejemplo, o la seguridad industrial, son atentados contra la vida humana. Es decir, el crear condiciones productivas que no protegen a los trabajadores apropiadamente, o permitir que conductores de vehículos públicos anden con las gomas lisas y a alta velocidad y en condiciones que amenazan la vida humana, es contrario a este principio. La vida humana es sagrada y debe ser preservada. No hacerlo es violar el mandamiento de no matarás. Entonces, mientras las sociedades tienen un entendimiento más alto del valor de la vida humana, pueden producir sociedades más justas y sociedades que traen un mayor nivel de bienestar para los seres humanos. Y como todos los humanos tenemos el mismo valor, eso no es una élite poderosa que define el valor de los humanos, sino que es dado por Dios. Y todo humano tiene que saber que su valor se lo da su creador, no otros humanos. Es correcto, arquitecto. Y eso no se tiene en cuenta. No hay un respeto social, no hay un reconocimiento a la dignidad humana y hay mucho elitismo, ¿no? Entonces, ese control, fruto de esa misma cosmovisión materialista, como usted muy bien dice, esa pérdida de reconocimiento a la dignidad humana, pues viene de esa cosmovisión ateísta, principalmente. O sea, que no hay un fundamento para nosotros tener ese reconocimiento a la dignidad. Cualquier cosa puede variar en cualquier momento. No hay una concepción absoluta del respeto, realmente. Sino, como regularmente se tiene, arquitecto, la supervivencia del más fuerte. Exacto. Esa ley de la selva, de supervivencia del más fuerte, es una negación de los principios de las Sagradas Escrituras. Y eso es en base a la fuerza. Pero, ¿qué pasa? En el universo que Dios creó, cuando un humano es poseído por la verdad, es libre y tiene acceso a oponerse a la fuerza. No es verdad que la ley de la naturaleza es la ley del más fuerte. Eso es mentira. Es una mentira que condiciona a los débiles y condiciona a los fuertes. Pero es mentira. Por lo tanto, la manera de escapar de ella no es necesariamente eliminando a los fuertes, sino no creyéndoles
no tiene autoridad moral ese principio. Por lo tanto, es una inmoralidad de parte de algunos humanos el pretender tener dominio o jugar a ser dioses en la vida de otros humanos, eliminando la vida de otros humanos. No tiene autoridad moral, por lo tanto, no debe ser creída y no debe ser asimilada. Eso quiere decir que lo único que pudiesen hacer es eliminar el cuerpo físico de un humano, pero como personas libres que han escapado a esa mentira que atrapa de que los humanos somos solamente boca y estómago, consumidores de recursos. No, los humanos somos mente y corazón porque reflejamos la imagen del Creador. Y esto, los humanos más débiles y más pobres, al igual que los humanos más poderosos y más ricos. Arquitecto, ¿hay algún punto que toque la rebeldía del ser humano? Sí, porque la Biblia enseña que el ser humano, así como su vida es sagrada, ha decidido vivir en rebelión de su creador. Y la consecuencia para la ética del desarrollo, entonces, es que el ser humano necesita restricción de sus apetitos naturales, primeramente, restricción interna mediante el autogobierno interno y luego gobierno externo a través de los sistemas sociales y las instituciones. Entonces, el balance está que mientras más gobierno interno tiene una persona, menos gobierno externo necesita. Mientras más disciplinado en los principios de Dios es una persona, menos autoridad moral tienen las instituciones para coartar su libertad. Por el contrario, mientras menos restricción y más libertad sin restricciones, sin límites, tiene un humano, más coerción externa necesita. Por lo tanto, el libertinaje es un llamado a la dictadura y el autogobierno y la virtud son límites que se le pone a las autoridades legítimas para que se mantengan dentro de los bordes que Dios diseñó. Por ejemplo, el propósito del gobierno civil es administrar la justicia y crear un clima que preserve las libertades de los seres humanos. Para mantener el gobierno civil dentro de esos límites, se necesita una población que cultive la virtud y el autogobierno cristiano. Entonces, el principio general es que mientras más gobierno interno tiene una persona, menos gobierno externo necesita. Arquitecto, entonces, pero tomando en cuenta ese punto también de la explicación que usted nos da sobre seres humanos rebeldes, obviamente por la caída, ¿no? El pecado que hay en nosotros, también reconocemos que tenemos igualdad en valor y dignidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una balanza en este punto que me parece que es uno de los que usted también tiene dentro de su explicación sobre la ética? Sí, el sexto principio de la ética del desarrollo es que todas las personas tienen igual valor y dignidad, indistintamente de su condición social, económica, política o de creencia. Y esa dignidad, obviamente, la relacionamos con el concepto de la vida, porque es un derecho dado, esa dignidad y ese valor por su creador. Eso quiere decir que todos los seres humanos, así como son iguales delante de Dios, deben serlo delante de la ley. Y un sistema de justicia que promueve el bienestar integral de acuerdo a las Escrituras crea condiciones para que la ley favorezca tanto al poderoso como al débil. Cuando eso no sucede, entramos en una situación de injusticia, pero también en contra de los principios generales que promueven el bienestar humano de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces, pero nosotros estamos caídos, somos rebeldes. Al mismo tiempo, el Señor, en su misericordia y su amor,
nos reconoce ese valor y esa dignidad, y por lo tanto éticamente nosotros también tenemos que hacernos eco de esto, arquitecto. En la ética desde la visión cristiana me refiero. Claro, porque el remedio a la condición caída es la oferta de salvación gratuita en la persona de Jesucristo. Eso regenera o transforma al ser humano en un ser humano obediente a Dios, que tiene todavía un lastre de pecado remanente, pero en la medida que su voluntad practica la palabra de Dios, va adquiriendo una experiencia en sus miembros que le permite que la virtud se convierta en una especie de segunda naturaleza o de reflejos adquiridos como los deportistas, que no tienen que pensar, se transforma no perfectamente, pero por el hábito adquiere el hábito de la virtud, adquiere el hábito del bien. Entonces, ese es el remedio a esa condición rebelde. Pero como una cantidad de rebeldía permanece en los seres humanos, es necesario que las relaciones entre los seres humanos sean relaciones de pacto y que queden registradas por medio de acuerdos y contratos. Es decir, la aplicación de este principio es lo que lleva a que es necesario crear contratos que estipulen con claridad las condiciones relacionales entre los seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos un remanente de esa rebeldía, aún hayamos venido a Jesucristo. Arquitecto, entonces, en función de las naciones y los seres humanos, somos únicos, en función de uno de los puntos que usted probablemente pueda desarrollarnos. Sí, ese es el séptimo principio de la ética del desarrollo, de que todos los humanos tenemos un sentido de individualidad personal y todas las naciones definen un contexto cultural que es único y apreciado por Dios como único porque Él ha puesto su gloria en las diferentes culturas humanas. Por eso es que la Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 21 que los humanos que sean salvos y los identifica como los reyes de las naciones traerán el honor y la gloria de las naciones a la ciudad celestial. Es decir, que habrá identidad cultural en la nueva tierra. ¿Por qué? Porque es parte de la creación de Dios manifestar su diversidad creacional dentro de los seres humanos, haciendo a cada ser humano único y a cada cultura nacional única también y con valor. Por lo tanto, el discipulado de las naciones no anula ni sustituye la cultura de la nación por la cultura de otra nación, sino que transforma la condición única de esa cultura y hace brillar la gloria de Dios que ya se encuentra en esa cultura. El discipulado de las naciones no es transformar la cultura de las naciones en la cultura de los misioneros o de aquellos que traen el evangelio. No, Dios está trabajando en cada nación y en cada cultura para que la gloria que Él ha puesto ahí se dé a conocer. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Un principio fundamental, ¿no? Del mandato de nuestro Señor Jesucristo a nosotros que somos sus siervos. ¿Y qué tenemos para, por ejemplo, el trabajo, arquitecto? Bueno, en cuanto a la ética. El octavo principio de los 12 de la ética del desarrollo es que el trabajo es sagrado. No es simplemente un medio para un fin, para fines económicos. El trabajo fue creado en el huerto del Edén para que los humanos conociéramos a Dios y le produjéramos ofrendas culturales producto del desarrollo de la creación natural. Entonces, esa labor, el trabajar
para los humanos es un acto de adoración. Ese es el principio bíblico respecto del trabajo. Esa filosofía descrita por el negrito del batey, de que el trabajo para mí, el trabajo lo hizo Dios como un castigo y por eso el trabajo para mí es un enemigo, es la filosofía de la pobreza. Y esa filosofía de pobreza está en nuestras culturas latinoamericanas bien arraigada. Pero eso es un principio de mentira. El principio de la verdad es que el trabajo, es decir, la transformación del mundo natural en productos que ennoblezcan la vida humana y mejoren su desempeño y que a la vez son ofrendas de la criatura al Creador, es la plataforma, la labor por la cual los humanos prosperamos y a la vez discernimos las buenas intenciones de Dios. Y ese trabajo incluye el trabajo del ama de casa, administrando y dando de comer a su familia, como el ejecutivo de una corporación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y última pausa, arquitecto. Este tema, viéndolo desde el punto de vista de la ética, es muy interesante, porque es realmente lo que a nosotros nos falta o estamos adoleciendo en las sociedades, esa profunda falta de ética que está llevando a las civilizaciones, principalmente cristianas, a perder su rumbo, ¿no? Aunque el pecado siempre ha permeado estas civilizaciones, pero el cristianismo ha sido el baluarte y el estandarte para que las civilizaciones, bueno, pues se mantengan en un equilibrio sano en cierta forma, ¿no? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la batalla se está aumentando, ¿no? Ese anticristianismo sigue creciendo, pero nosotros sabemos por qué está sucediendo esto. Vamos a continuar en su espacio Fe y Razón con nuestro hermano el arquitecto Luis Sena. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. El arquitecto Luis Sena, como siempre, trayéndonos una disertación interesantísima. Arquitecto, continúe, por favor. Muy bien, entonces, el tercer conjunto de elementos de la ética del desarrollo podemos llamarlo el factor creacional, es decir, la relación de los seres humanos con la creación natural. Y los principios, los 4 principios de la ética del desarrollo, de acuerdo a la Escritura o del Shalom de Dios, es primero, la creación es un sistema abierto. Segundo, el hombre ha sido creado para tener dominio, es decir, para ser mayordomo de la creación. Tercero, la historia humana va en progreso, la historia es lineal. Y cuarto, la riqueza y abundancia material debe ser creada y administrada por los seres humanos. De ahí podemos escoger primero el concepto del sistema abierto. ¿Qué quiere decir que la creación es un sistema abierto? Quiere decir que vivimos en un mundo de regularidad de las causas naturales, pero abierta a la intervención de Dios, de los ángeles y de los seres humanos. Quiere decir que la historia que transcurre es sujeta a ser alterada
por la voluntad de Dios, por la intervención de ángeles y por la intervención de los seres humanos. Entonces, respecto de los seres humanos, creamos nuestra propia historia según nuestras decisiones, porque Dios las ve y las permite o no las permite, o actúa en consecuencia a nuestras malas decisiones. Pero nuestras buenas decisiones, Él las permite. Por lo tanto, se va desarrollando una historia cronológicamente lineal, pero abierta a que los humanos descubran nuevos recursos en la creación. Es mentira que mientras más humanos hay en el mundo, menor nivel de vida tendrá la humanidad. Eso es una mentira. Los humanos somos creadores y descubridores de recursos. El petróleo, cuando el medio de energía que se utilizaba era el vapor de agua, era una basura orgánica de pantanos y que estaba debajo de la tierra y que en algunos lugares afloraba como una materia, una melcocha que si acaso podía servir para impermeabilizar algún área. Pero no se conocía el potencial energético del petróleo. Cuando se descubre, se crea toda una civilización que descubre y utiliza el potencial que se encuentra en el petróleo. Al igual, el chip de las computadoras está formado de silicio, y el silicio es básicamente arena. O sea que el cerebro de las computadoras que nosotros usamos está formado de arena. Hasta que los humanos no descubrimos ese recurso, la arena simplemente servía o para hacer edificios o para ir a la playa y disfrutarla. Pero cuando los humanos descubrimos el potencial del silicio para los chips de las computadoras, toda una nueva plataforma de recursos se abrió. Entonces la naturaleza está abierta a que la inteligencia y creatividad de los seres humanos descubran nuevos recursos para el ennoblecimiento de la vida de los humanos. Por lo tanto, mientras más humanos desarrollados hay, más capacidad de descubrir nuevos recursos hay. Mientras más se reduce la población del mundo, se reduce la oportunidad de que nuestro bienestar se desarrolle descubriendo esos recursos que Dios ha puesto en la creación. Eso es una de las premisas que se ha fundamentado incluso del materialismo, ¿no? La disminución y la reducción de la población mundial para la mejor utilización de los recursos. A mí me parece muy descabellado, arquitecto. O sea, yo de verdad lo escucho a usted con ese análisis y esa profunda reflexión sobre ese punto. Yo creo que ahí los que tienen esa mentalidad, o una de dos, o están mal de la cabeza o sirven directamente a Satanás, porque no hay otra forma de cómo yo pudiera expresarlo. No, es que están poseídos por la mentira. Así como una persona puede estar poseída por la verdad, puede estar poseída por la mentira, y ese es el rol de Satanás. Están engañados, y muchos no solamente están engañados, sino que son maliciosos. Es decir, que sirven como discípulos al príncipe de la potestad del aire. Por eso, cuando nos hacen sus planteamientos, supuestamente con el ropaje de expertos, nosotros debemos recordar que hay un mal espiritual que se disfraza de luz para engañarnos. Por eso es que necesitamos la verdad, la luz que nos da la verdad de la palabra de Dios para no creer el error. Porque lo que legitima la mentira es que nosotros lo creamos. Si no se lo creemos y lo exponemos, ya no tiene poder sobre nosotros. Puede tener poder sobre nuestro cuerpo a la fuerza, pero no tiene legitimidad moral. Y si no tiene legitimidad moral, no tiene legitimidad delante de Dios y por lo tanto cae bajo el juicio de Dios y nosotros somos librados de la consecuencia de la mentira. Ese es el poder del cristianismo, ese es el poder del discipulado de las naciones. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se resume en esa declaración.
Así es, arquitecto. Bueno, como estamos tocando estos puntos, y probablemente no nos dé el tiempo para todos los puntos finales, los 4 puntos que usted ha tocado. A mí me gustaría preguntar uno que está ahí, que usted lo mencionó. El hombre tiene dominio sobre la creación, pero el hombre está caído en el pecado. Por lo tanto, también la palabra de Dios nos direcciona a entender de que el mundo está sometido bajo el maligno y por lo tanto ese dominio que tiene el hombre sobre la creación misma está intrínsecamente vinculado a ese dominio del maligno. Entonces, ¿cómo hay un balance ahí, arquitecto, para establecer una ética definitiva? Porque siempre vamos a estar en esa lucha constante contra las fuerzas del mal, las que representan los poderes de la oscuridad de Satanás, y esos hombres que proponen todas esas leyes, esas reglas, como esa que usted mencionó, ¿no? La reducción de la población mundial de una mente reprobada y retorcida bajo el pecado, y aquellos que sostienen la ética cristiana. Bueno, debemos recordar que el principio fundamental que rige el mundo es: toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra por el creador y dueño y gobernante del mundo. Ese es el orden. La influencia del príncipe de la potestad del aire nada más opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de obediencia no opera. Por lo tanto, que algunos, siendo discípulos del enemigo, propongan una superioridad o una opresión sobre el resto de los humanos es contrarrestado por la libertad en Cristo. Quiere decir que cuando los humanos venimos a Cristo, nos escapamos de la autoridad limitada del príncipe de la potestad del aire. El único que tiene el gobierno absoluto del mundo es Jesucristo. Y es un gobierno tan absoluto que el libro de Colosenses dice que todas las cosas en él subsisten, incluyendo la condición de existencia de los humanos, de los ángeles y de los demonios. Satanás existe por la voluntad de Jesucristo, porque Jesucristo no ha retirado la palabra que lo creó. Si Jesucristo retira la palabra que lo creó, deja de existir. Si Jesucristo retira la palabra que nos creó a cada uno de nosotros, automáticamente dejamos de existir. Si Jesucristo retira la palabra que creó oxígeno en el aire, todas las criaturas dejamos de existir, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, en el mundo tiene una sola dirección y un solo gobernante. No es verdad que el mal gobierna. Quien gobierna es el bien. Quien gobierna es Jesucristo. El hecho de que el mal haga más ruido no quiere decir que tiene más poder. El poder del reino de Dios es absoluto, pero es silencioso, es pausado y por lo tanto tiende a confundirse, pero es un poder absoluto sobre todo lo que existe y todas las criaturas. Entonces, no tenemos que tener miedo del mal, ni de los malos poseídos por la mentira y que pretenden llevar a cabo la agenda contraria a los propósitos de Dios. No prosperarán. Ya la cruz del Calvario los venció. Jesucristo sometió al príncipe de este mundo a su voluntad y simplemente está transcurriendo el proceso de que Él lo coloque como alfombra de sus pies. Esa es la enseñanza de 1 Corintios 15. Así es, arquitecto. Me parece una respuesta muy centrada en la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que ya ha sido juzgado el acusador de nuestros hermanos y ha llegado la salvación, el poder, la gloria por los siglos de los siglos de nuestro Señor Jesucristo, que ha estado desde la eternidad y por la eternidad junto a nuestro Señor, el Dios Padre, quien lo envía a Él para dar ese sacrificio tan glorioso y salvar a muchos hermanos. Y esto ha sido todo en su programa Fe y Razón, agradeciendo que ustedes hayan estado sintonizándonos
y conectados con nosotros. Estamos de lunes a viernes a las 12 del día y con nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, los miércoles para poder seguir analizando temas que tienen que ver con fortalecer el discipulado de las naciones. Les deseamos que el Señor les bendiga como siempre y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por su atención.